Max Born fue un científico alemán nacido en Breslau en 1882. Jugó un papel muy importante en el desarrollo de las ciencias físicas durante la primera mitad del siglo XX. Son muchas las ideas y aplicaciones que propuso o que contribuyó a desarrollar. En particular, es conocido entre los especialistas por la interpretación probabilística de la función de onda, que propuso en 1926. Algo que proporcionó la clave para las aplicaciones de la mecánica cuántica, que había surgido de las ideas de Heisenberg y de Schrödinger en 1925 y 1926, respectivamente. En este programa vamos a recorrer algunos de los hitos fundamentales de su trayectoria con la ayuda del catedrático del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas, Luis Sesé. Profesor, a pesar del legado que nos dejó Born, estamos ante un personaje un tanto olvidado. Pues sí, de alguna manera poco comprensible, fue un personaje un tanto olvidado en cuanto al reconocimiento de su ingente tarea científica. Si nos fijamos en que de todos los padres fundadores de la mecánica cuántica, fue el último en recibir el Premio Nobel en Física, y esto ocurrió en 1954, pues puede que nos quedemos un tanto sorprendidos. Pero, en fin, vaya hoy aquí nuestro pequeño homenaje a este insigne científico que nos dejó una ciencia mucho mejor de la que se encontró cuando decidió unirse a la aventura científica. ¿Cuál era el estado de las ciencias físico-químicas cuando Born entró en escena? Sí, tal vez sea bueno hacer una breve panorámica muy sencilla y muy comprimida, porque sería imposible hacerlo al detalle, de cómo estaba la ciencia ya por el cambio del siglo XIX al XX y los primeros años de esta centuria. Los hitos científicos que merece la pena mencionar para centrar la vida científica de Born podrían ser los siguientes. El primero es que la discusión atomista sobre la constitución atómico-molecular de la materia estaba dejando de ser un problema y la aceptación de la realidad de existencia de átomos y moléculas pues era algo ya admitido prácticamente por la comunidad científica. Quedaban algunos residuos recalcitrantes, pero estaban destinados a desaparecer. El siguiente punto interesante, desde mi perspectiva, es el descubrimiento del electrón por Thomson en 1897, que fue seguido por la hipótesis cuántica de Planck en 1900 y la interpretación del efecto fotoeléctrico por parte de Einstein en 1905, utilizando justamente la teoría cuántica de Planck. Otros hechos científicos relevantes fueron que justamente en 1905 Einstein propuso la teoría de la relatividad especial y luego está pues toda su contribución a la teoría de la relatividad general que desarrolló en la década de los 1910. Concretamente, este año se celebra el centenario del artículo clave que disparó el interés de esta disciplina de teoría de relatividad general creada por Einstein. Otro hecho muy interesante es el descubrimiento y medición, más que descubrimiento, la medición del número de Avogadro por parte de Perrin en 1908, con lo cual se puede dar por zanjada la discusión atomista. Podemos seguir diciendo que los experimentos de Rutherford en 1911 sobre la estructura de los átomos como compuestos de un núcleo positivo y un conjunto de electrones dieron ya las pautas a seguir en el futuro de la investigación atómico-molecular, que fue algo en lo que Niels Bohr, en 1913, contribuyó decisivamente a asentar con el postulado del primer modelo atómico cuántico, que si bien era ad hoc, pues bueno, tenía su margen de validez. Este modelo de Bohr fue confirmado de alguna manera por las mediciones experimentales de Frank y Hertz en 1914, en las cuales se establecieron la existencia de niveles de energía en los átomos. El modelo de Bohr, como sabemos,
pues, describía perfectamente, dentro de los límites experimentales de la época, los espectros atómicos del átomo de hidrógeno y de los átomos hidrogenoides, pero no podía ir más allá y además adolecía de conceptos extraños como las órbitas de los electrones, órbitas circulares y demás, que planteaban unos problemas teóricos muy difíciles de solucionar. Las posteriores generalizaciones de este modelo, que desembocaron en el conocido como modelo de Sommerfeld-Wilson y Shibara en 1915 y 1916, que incluían la ampliación de las órbitas circulares con otras órbitas elípticas, tampoco pudieron ir más allá. No obstante, el carácter aproximado y poco general de estos modelos se utilizaba con profusión para explicar las propiedades de átomos, moléculas, sus agregados, cristales, etcétera, etcétera. Y había una gran necesidad de disponer de una teoría que fuera capaz de explicar todos estos fenómenos. Volvemos a nuestro personaje de hoy, Max Born. Profesor Sese, creo que sería interesante destacar algunas notas históricas que pueden encontrarse en los interesantes relatos autobiográficos que elaboró él mismo. Max Born, hemos dicho que era alemán, nacido en Breslau en 1882, y tenía ascendencia judía. Su madre era judía, y esto jugó un papel muy importante en su vida, puesto que con las persecuciones nazis tuvo que abandonar Alemania e instalarse en el Reino Unido. Pero bueno, vamos a centrarnos en sus primeros años. Born manifiesta en sus memorias que en su etapa de colegial en Breslau no era un alumno excepcionalmente brillante, pero sí que se sintió atraído por las matemáticas. Matemáticas que le fueron explicadas incluso a un nivel que hoy consideraríamos imposible para aquellos años, como era el conocimiento de la matemática de las matrices, algo que fue muy importante en su vida científica. A su debido tiempo, ingresó como estudiante en la Universidad de Gotinga, en el norte de Alemania, y allí siguió diversos cursos antes de decidirse por el tema que sería su tesis doctoral. De esta manera se enroló en varios cursos de matemáticas, siguiendo esa primera afición, y esto le permitió conocer directamente a las figuras matemáticas alemanas del momento, y no solo alemanas, sino mundiales, como eran Klein, Hilbert, Minkowski y Runge. Que estaba bien dotado para la matemática lo prueba el hecho de que el mismo David Hilbert le seleccionó como estudiante ayudante de sus clases, de manera que este puesto lo ocupó durante 2 años y se ocupó precisamente de tomar las notas de clase, elaborar los apuntes y demás. Ítem más, que estaba bien dotado para las matemáticas, también lo prueba el hecho de que ganó un concurso anual que patrocinaba el todopoderoso Felix Klein. Todo esto le hizo acreedor a poder realizar una tesis doctoral en matemáticas bajo la dirección del insigne David Hilbert. Pero el mismo Born manifiesta también en sus memorias que al cabo de unos meses se dio cuenta de que esa precisión extrema, ese rigor absoluto de las matemáticas no iban con su naturaleza. Y entonces buscó otros derroteros que le llevaron hacia la física. Entre los cursos de física que había seguido estaban la óptica, el electromagnetismo, la astronomía, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando uno considera las obras de física teórica que escribió Born, pues no le cabe a uno la menor duda de que hubiera sido un gran matemático. Y fue, de alguna manera, una gran fortuna para las ciencias físico-químicas que decidiera abandonar esa primera vocación y dedicarse a esta última. Sin embargo, aquí tenemos que mencionar a un personaje como fue Felix Klein, que no le perdonó nunca que abandonase aquel primer amor y le guardó una cierta inquina. Bueno, concluida la tesis doctoral en astronomía en 1907, Max Born tuvo que prestar el servicio militar durante 1 año y marchó a Cambridge y luego volvió a Breslau para continuar con sus estudios de física, ampliando conocimientos. Es en esta etapa donde descubre la teoría de la relatividad que había publicado Einstein
Y este interés, junto con los contactos que todavía guardaba en Gotinga, le llevan de vuelta a su alma mater de la mano de Minkowski, uno de sus maestros, para colaborar con él en teoría de la relatividad. Lamentablemente, la vida se le complica a Max Born, porque en 1909 Minkowski fallece de manera prematura y deja a Max Born completamente desprotegido frente a la ira del todopoderoso Felix Klein, que no le había perdonado, consideraba que el traidor había vuelto y que tenía que pagar su traición. El episodio que sigue a continuación es en prácticamente todos sus aspectos lamentable, pero tuvo un final feliz. Bueno, la cosa es que en 1909 se le invita a Born a dar una conferencia sobre el electrón relativista en la Sociedad Matemática. Y allí se encontró con un Zeus tonante en la forma de un airado Felix Klein, que se dedicó continuamente a importunarle con preguntas, objeciones, malos modos, en fin, al punto de que Max Born tuvo que abandonar la exposición. El mundo se le vino abajo a nuestro héroe. Podemos, de alguna manera, hacernos cargo del trance por el que pasó. Primero, pues, el destrozo que el todopoderoso Klein le hizo a los ojos de los espectadores. Espectadores, muchos de ellos, considerando que, bueno, en realidad este Max Born pues, no era para tanto, ¿no? No era tan brillante como parecía. Otros, posiblemente frotándose las manos y diciendo, bueno, uno menos en la competición para conseguir una plaza de profesor en Gotinga. A ver si es para mí. Y otros, pues a lo mejor más taimados y con más visión, diciendo, vaya, mira lo que le pasa a uno que tiene sus propias ideas, sigue sus propias inclinaciones en ciencia y no cuenta con los jefes. En fin, y todas esas cosas que se nos puedan ocurrir y que forman parte de eso que nosotros, nuestra naturaleza humana, entre comillas. De todas formas, afortunadamente, dos matemáticos con mucha más visión y mucho mejor personas, como fueron Runge y Hilbert, acudieron rápidamente al rescate. De manera que consiguieron que Max Born pudiera dar de nuevo esa conferencia en la Sociedad Matemática, que fue un éxito tal que a Born se le ofreció la plaza de profesor ayudante de física teórica en Gotinga. Bueno, se le había arreglado la vida a nuestro héroe. Es en esta etapa, en estos momentos, cuando de nuevo descubre otro trabajo de Einstein, publicado creo que hacia 1907, que contenía los inicios de la teoría de calores específicos de sólidos a muy bajas temperaturas. Y este punto es el que puede considerarse como el inicio de la trayectoria incesante de Max Born en ciencia. Es más, trabó contacto directo con Albert Einstein y entre ambos hombres se estableció una amistad duradera que se extendió durante toda su vida hasta el fallecimiento de Einstein en 1955. De esta amistad quedan documentos preciosos en forma de la correspondencia que entre ambos se estableció entre 1916 y 1955, correspondencia que cubría no solo aspectos científicos que les ocupaban prácticamente todo el volumen de cartas, sino también intercambios familiares entre las esposas de ambos, etcétera, etcétera, etcétera. Son unos relatos, unas cartas de obligada lectura que nos dan una idea de cómo estaba la ciencia del momento, pero también nos dan una idea del panorama social que existía entonces, durante toda esta época. Tenemos a Max Born centrado en el estudio de la teoría de redes cristalinas que le había inspirado el trabajo de Einstein, y estalla la Primera Guerra Mundial. Fue llamado a filas y, acabada la guerra, tras una breve estancia en Frankfurt, volvió a su alma mater, a Gotinga, pero esta vez con un puesto de responsabilidad. Se le nombró director de la sección de física teórica del Instituto de Física. Es en esta nueva etapa cuando cuenta con dos excepcionales ayudantes, Heisenberg y Pauli. Heisenberg, el alemán cumplidor, metódico,
puntual, y Pauli, de nacionalidad suiza, también cumplidor, muy brillante, también los dos recibieron el premio Nobel, por supuesto, pero un poco menos serio en cuanto a la puntualidad, ya que era un hombre al que le gustaba trasnochar, ir a cabarets, etcétera, y solía llegar tarde a las clases que tenía que dar en Gotinga por la mañana. Pero bueno, con este ambiente y en esta colaboración crece el interés por la teoría cuántica, y es en 1925 cuando Heisenberg descubre la primera formulación de esta disciplina. Born, el jefe del departamento, se estudia el trabajo de su de su ayudante, y se da cuenta de que lo que está haciendo Heisenberg es ni más ni menos que utilizar esa teoría matemática de matrices que él había estudiado cuando era un jovencito. Esto permitió generalizar y ampliar el trabajo de Heisenberg y darle mayor profundidad, y desembocó en lo que se conoce como el trabajo de los tres hombres, Heisenberg, Jordan y Born, que le dieron una forma matemática consistente a todo esto. Y así nació la primera formulación de la mecánica cuántica. Es importante aquí notar que Heisenberg desconocía la matemática de las matrices y se la reinventó él mismo para poder dar sentido físico a todo aquello que él estaba haciendo con las manipulaciones relativas a osciladores lineales, armónicos, anarmónicos y todo aquello con lo que encontró la formulación matricial de la mecánica cuántica. Es la invención del genio. Y por el otro lado de la balanza, tenemos a Max Born, que conocía esa teoría matemática de matrices, y gracias a ello, gracias a que se le contó cuando era un niño, y no protestó preguntando esto para qué vale, como solemos escuchar hoy muchas veces, fue capaz de reconocerla en los desarrollos de Heisenberg, y esto es lo que permitió dotar a ese invento de entidad, de una entidad consistente. Esto no deja de ser un rasgo genial en un estudioso que se ha preocupado de formarse y que es capaz de correlacionar conceptos, establecer conexiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nos plantamos en 1926 y aquí entra en escena Erwin Schrödinger, año en el que publicó su versión ondulatoria de la mecánica cuántica con su ecuación, la ecuación de Schrödinger, en la que había un ente muy misterioso conocido como la función de onda. Este es otro trabajo de naturaleza genial en sí. Schrödinger se inventó absolutamente su ecuación. La dedujo de una forma artificial por analogía con ondas clásicas, pero no existe ninguna demostración rigurosa de esta fórmula, que forma la base de muchísimas aplicaciones, prácticamente casi todas, por decirlo así, ¿no?, de la mecánica cuántica. El mismo Schrödinger encontró rápidamente que su formulación ondulatoria y la formulación matricial de Heisenberg eran equivalentes. O sea, que estaba perfectamente enterado de lo que allí estaba pasando. Pero había una cosa que se le escapaba, y era el significado físico de ese ente mágico extraño que él había introducido y que había denominado función de onda. En este punto interviene de nuevo ¿quién? Pues nuestro amigo Max Born, que es el que da la interpretación física de la función de onda, que forma la base de todas las aplicaciones prácticamente basadas en mecánica ondulatoria que se han hecho desde que se creó esto en 1926 hasta hoy. Born echó mano de sus conocimientos de óptica y propuso que la función de onda debía ser una amplitud de probabilidad, es decir, una magnitud matemática que elevada al cuadrado nos daría la densidad de probabilidad de encontrar las partículas del sistema en lo que denominamos el espacio configuracional de este, es decir, el espacio generado por todas las coordenadas de todas las partículas. De manera muy interesante, y es algo que a mí siempre me ha fascinado, Born no introdujo esta interpretación directamente en la versión original que mandó a la revista para publicar, sino que el hombre estaba reflexionando sobre el problema de la aplicación de la mecánica de Schrödinger
Estaba estudiando el problema de la colisión entre un electrón y un átomo. Y había algo que en su versión inicial no acababa de cuadrarle. Y es en pruebas de imprenta, en una nota a pie de página, donde propone el sentido físico de la función de onda que acabamos de mencionar. A mí esto siempre me ha parecido algo fascinante, insisto. Es una prueba de la reflexión permanente que un científico hace con todo lo que está elaborando. Siempre está reflexionando sobre lo que ha hecho. Bueno, como decía antes, esta interpretación de Born es la base de todas las aplicaciones prácticas de la mecánica cuántica que conocemos. También hay aplicaciones matriciales, ¿verdad? Y luego está la interpretación de Dirac en cuanto al formalismo de interacción. Pero bueno, la función de onda juega un papel central en todas las aplicaciones de la mecánica cuántica. Y también es un concepto que generó bastantes controversias, tanto la mecánica cuántica como la función de onda. En particular, ya hemos mencionado en alguna otra emisión, ni Einstein, ni Redinger, ni de Broglie, ni muchas otras figuras llegaron a creerse nunca la mecánica cuántica como tal. Decían que aquello estaba muy bien, que era muy interesante, que daba soluciones a problemas, pero que no podía ser la respuesta última, que era una teoría incompleta, le debería faltar algo. Hasta donde sabemos hoy, y con todas las pruebas a las que se ha sometido a esta disciplina, no ha habido ninguna prueba que desmienta las predicciones de la mecánica cuántica. O sea que estas grandes figuras, por lo que sabemos hoy, no anduvieron perfectamente correctas en su apreciación de lo que allí estaba pasando. De hecho, estos enfrentamientos dialécticos entre Born y Einstein forman una parte sustancial de esa correspondencia científica que intercambiaron durante todos esos años que hemos mencionado antes. Nunca dejaron de ser amigos, pero nunca se pusieron de acuerdo, salvo al final un poco, así como Einstein concedió un poco que sí, que bueno, pero no parecía que estuviera muy convencido de que la mecánica cuántica era la verdad definitiva. Con las persecuciones nazis, pues Einstein tuvo que emigrar a los Estados Unidos, en donde permaneció hasta su fallecimiento, y Max Born emigró al Reino Unido. Pasada la Segunda Guerra Mundial, volvió a Alemania y allí colaboró activamente en los procesos educativos en ciencia para la nueva juventud alemana. Y en estos minutos finales, profesor Sese, vamos a recapitular algunos hechos interesantes relativos a Born. El primero es su determinación. El segundo es su amplia formación en diversas disciplinas, tanto matemáticas como físicas. Seguramente nunca se preguntó esto para qué vale. Simplemente lo estudió y se dedicó a buscar para qué valía. No le pidió a nadie que se lo dijera, lo buscó él. También está el papel del contacto con las figuras científicas, que pueden promocionar o hundir la trayectoria de un Nobel en ciencia. Y esto pues es así, dado que la actividad científica, pues para bien o para mal, pues no deja de ser una actividad humana en todas y cada una de sus dimensiones. Y ya cerrando, conviene insistir en que Born, habiendo jugado un papel de primera magnitud en el desarrollo de la física moderna, fue un científico puente entre generaciones, y recibió el premio Nobel, el último de todos los padres fundadores de la mecánica cuántica. Pero no le debemos solo la interpretación probabilista, no, le debemos muchísimas más cosas. Está la interpretación matemática de la formulación matricial de Heisenberg, está la teoría de la dinámica de redes cristalinas, está el ciclo de Bohr-Haber en termoquímica, están las contribuciones al estudio de colisiones entre partículas, también las contribuciones a las correlaciones en mecánica estadística, y podríamos seguir diciendo cosas. Y luego, por otra parte, pues están sus libros. Algunos escritos en colaboración, como el de óptica o la dinámica de redes, el librito muy famoso sobre teoría de la relatividad de Einstein, que publicó y que contiene una descripción muy bonita de esta teoría que Born siempre defendió frente a los ataques nazis hacia Einstein y hacia la teoría de la relatividad.
También tiene otro pequeño librito en colaboración en las etapas iniciales de la teoría cuántica, etcétera, etcétera, y además sus invalorables memorias, las cartas por Einstein, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya por último, para los que no lo sepan, pues también nos dejó a su nieta, la actriz cantante de Grease, la bella Olivia Newton-John. En fin, no sé qué más se le puede pedir a alguien que deje como legado de toda una vida. Pues sirva este espacio de homenaje a la figura de Max Born, al que nos hemos acercado gracias al catedrático del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas Luis Sesé, al que agradecemos estos minutos de radio.